Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen por las redes sociales. Este es el culto de la adoración de la Iglesia IBM Campana. Como ustedes saben, al inicio de la pandemia hemos empezado con los cultos grabados de forma remota y ya hace un par de domingos que estamos en una transición donde estamos presencial en la iglesia pero sin público, cumpliendo con las ordenanzas del municipio. Así que, no obstante, los queremos instar a que desde sus hogares puedan participar de este culto, adorando a Dios por medio de las canciones, adorando a Dios por medio de las oraciones y de la lectura de su palabra, que a pesar de que están en sus casas, puedan allí en familia, con sus hijos, estar en espíritu y adorando a nuestro gran Dios. Por eso el Salmo 103, en este hermoso Salmo de David, nos dice, nos insta, nos lleva a que nuestra alma bendiga a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todo lugar de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Alabemos el nombre de Dios. Te alabaré, Señor, con todo lo que soy. Bendeciré tu santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad. No olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad. Has sanado mi dolencia.
Bendito. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Una vez más. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Así. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. Amén, amén, Señor. Que nuestra alma te dé gloria a ti, que nuestra alma te alabe, Señor, porque podemos decir que así de lejos que está el oriente, el occidente, los cielos de la tierra, tú has llevado nuestro pecado para siempre y hemos sido revestidos de justicia. Amén. Y vamos a cantar ahora a un Dios grande que es autor de toda la creación. Todo es tuyo, autor de la creación, en los cielos, tierra y mar. Todo existe por tu voluntad, Señor. A ti sea la gloria. Tu consejo prevalecerá, tu palabra cumplirás. Soberano eres y no cambiarás. A ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria. Eres el principio y el final, reinas por
estemos frente a ti, Señor, las coronas a tus pies, cantaremos por toda la eternidad, a ti sea la gloria. Digno. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria. Digno eres. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración, a ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Sí, buen día, amada iglesia, que el Señor les bendiga en esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, que estamos estudiando ya hace varios domingos y ya estamos finalizando en este día el capítulo 5. Así que vamos a buscar capítulo 5 de Efesios, de versículo 21 en adelante. Y hemos estado desarrollando estos domingos cómo el Evangelio debe afectar cada área de nuestra vida. Debemos vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. Debemos vivir de acuerdo a ese llamado eficaz de Dios y cómo el Evangelio afecta mi relación con mis hermanos y cómo nos alineamos a vivir el Evangelio juntos como creyentes, como familia de la fe. Pero también el Evangelio afecta mis relaciones con el mundo y debo vivir una vida centrada en el Evangelio, revelando así lo pecaminoso de todo este sistema del mundo al cual el Señor nos ha rescatado. Y debemos vos y yo ser luz en el Señor. Y ahora en esta sección el apóstol Pablo nos va a hablar cómo el Evangelio debe afectar nuestro hogar. Muchas veces en el hogar estamos tranquilos en casa y es como que nos deslizamos, y eso no debe ser así. Debemos vivir una vida centrada en el Evangelio de Cristo, una vida centrada en Cristo. Y el título del sermón de hoy es eso: un matrimonio centrado, donde vamos a ver una instrucción clara para las mujeres piadosas, para las hermanas casadas, versículos 22 al 25, y también una instrucción para nosotros los hombres casados, del 25 hasta el 32. Hermanos, somos llamados a vivir el Evangelio y como matrimonio somos llamados a vivir de una manera sabia en este mundo caído. No vivir neciamente, no vivir como viven los gentiles, sino una vida sabia en el Señor. Y debemos como matrimonio ser sumisos al Espíritu, ser controlados por Él. Como dice allí el versículo 18, ser lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 21 dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor.
Así que, mis amados hermanos, debemos vivir una vida centrada en el Evangelio, cumpliendo cada uno el rol que tenemos dentro del matrimonio. Sin importar los años que tengas de matrimonio, nosotros con Carolina hemos cumplido este año 17 años y hemos visto la gracia de Dios sobre nosotros. Pero sin importar cuántos años tengas vos en tu matrimonio, debes poner en esta mañana la plomada, como lo hacen los albañiles, que ponen esa plomada para ver si la pared está derecha, está a nivel. De la misma manera debes poner tu plomada escritural y ver si tu vida, si tu matrimonio está centrado en Cristo. Muchas veces pequeñas desviaciones, pequeños permitidos que le damos a nuestro matrimonio hace que nos desviemos y que no vivamos una vida centrada en Cristo. Puede estar centrada en nuestra profesión, en nuestras profesiones, puede estar centrada en nuestra propia familia, puede estar centrada en buscar un bienestar, puede estar centrada en aquello que el mundo nos ofrece, pero no centrada en Cristo. Así que, mis hermanos, es mi oración que podamos observar en nuestra vida si estamos teniendo esa imagen bíblica del matrimonio. Quizás la hemos deteriorado con los pasos de los años, al dejarnos llevar por el mundo, y debemos volver al plan original de Dios para nuestras vidas. No debemos intercambiar roles. Los hombres tienen su rol, las mujeres tienen su rol dentro de ese plan original de Dios. Debemos honrar al Señor, debemos seguir este manual de instrucción que es la Escritura. Seguramente te ha pasado que has comprado un electrodoméstico y lo último que haces, y ni siquiera lo haces, es mirar si tiene un manual. Y rápidamente sabemos cómo se usa la licuadora y la enchufamos y comenzamos a usarla. Y obviamente la usamos mal porque no hemos leído el manual y al poco tiempo deja de funcionar. Y es ahí cuando nos acordamos de que había un manual. Pensamos que sabíamos cómo funcionaba y lo hicimos andar mal y eso costó que ese aparato se rompió. Y muchas veces en el matrimonio sucede lo mismo. Tristemente, trágicamente, muchos matrimonios cristianos piensan lo mismo. Piensan que saben. Piensan que ellos no necesitan ningún tipo de consejo, ningún tipo de instrucción. Piensan que el lema contigo, pan y cebolla, podemos vivir así. Y eso no es verdad. La realidad es que no sabemos y que no sabemos transitar la vida matrimonial que glorifique a Dios si no nos sometemos a las Escrituras, si no nos sometemos al control del Espíritu Santo. Hermanos, el poder para edificar un hogar sobre la roca, el poder para edificar un hogar espiritual proviene de la llenura del Espíritu. Versículo 18, sed llenos del Espíritu, controlados por Él. Y el principio sobre el cual se edifica dicho hogar es la sumisión al rol diseñado por Dios para cada uno de sus integrantes. Y el apóstol Pablo va a desarrollar en estos versículos el rol de la esposa, el rol del esposo, matrimonios que debemos ser sumisos al Espíritu Santo, matrimonios centrados en el Evangelio, centrados en Cristo. Vos y yo debemos andar en sabiduría. Debemos transitar, como hemos visto, en la voluntad del Señor, ese andar controlado por el Espíritu. Y ese andar controlado por el Espíritu dará como resultado ese sometimiento mutuo. Voluntariamente yo me someto a otros cristianos en el temor del Señor, como dice el versículo 21. Y esa sumisión, mis hermanos, se logra por vivir controlados por el Espíritu, por vivir controlados por la palabra de Cristo. Y esa sumisión es imprescindible para las relaciones en el hogar. Es imprescindible.
Como hemos mencionado, vos y yo estamos siguiendo a Cristo. Del día que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, nuestro andar debe ser un andar en humildad, en mansedumbre, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, quien se despojó, quien siendo igual a Dios se sometió al Padre. Siendo igual al Padre, se sometió, obedeció y descendió, peldaño tras peldaño. ¿Y hasta dónde descendió nuestro Señor? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, mis hermanos, nosotros somos llamados a vivir bajo autoridad. Somos llamados a vivir bajo la autoridad de Cristo, del Rey, pero también somos llamados a vivir bajo la autoridad de la Iglesia. Por eso el versículo 21 dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Debemos someternos unos a otros, debemos humillarnos unos a otros, debemos temer al Señor, honrar al Señor, vivir esa vida piadosa, caminando juntos. Desde que Adán y Eva pecaron, allí en el huerto del Edén, ellos desobedecieron a Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos se salieron bajo la autoridad de Dios. Y ese plan perfecto de Dios para el matrimonio fue afectado por nuestro pecado. Y la esposa ahora la esposa quiere resistirse a la autoridad de su esposo. El esposo, el líder, que debe ser amoroso, ahora no lo es por causa del pecado, abusa de esa autoridad y maltrata a su esposa. Esa imagen del matrimonio se deterioró. Y hermanos, solamente al estar en Cristo y por medio de Él podemos ejemplificar, podemos glorificar al Señor en nuestros matrimonios. Y damos gloria a Dios por el Evangelio. Damos gloria a Dios por el Evangelio que transformó nuestros corazones, por esas buenas nuevas que llegaron a nuestras vidas y que ahora vivimos bajo autoridad, vivimos bajo la autoridad de Dios, vivimos bajo la autoridad de Cristo, el Rey. Nuestra lealtad máxima es al Señor y por eso queremos honrarle a través de nuestros matrimonios. En este mundo caído, necesitamos una vez más recordarnos lo que es un matrimonio bíblico. Y esto nos ayuda con esta definición. El matrimonio es un pacto heterosexual exclusivo entre un hombre y una mujer, ordenado y sellado por Dios, precedido por la partida de los padres, consumado en la unión sexual, teniendo una asociación permanente de apoyo mutuo y normalmente coronado con el regalo de los niños. El matrimonio bíblico es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y claramente esta idea del matrimonio está siendo atacada por Satanás, está siendo atacada por el mundo caído, distorsionando el plan de Dios, corrompiéndolo, desdibujando esas líneas que estaban bien marcadas, establecidas por las Escrituras, donde hay un hombre y una mujer y cada uno tiene su rol. Por eso, mis hermanos, es necesario que atendamos la instrucción del Señor. Es necesario que pongamos la plomada y que veamos si nuestro matrimonio está centrado en Cristo. Debemos tener y elevar la imagen del matrimonio. Esa imagen que es restaurada por el Evangelio, comprendiendo que ejemplificamos ante el mundo la relación que Cristo tiene con su iglesia. Dice el versículo 22, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 25 dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Ser sumiso y ser amoroso. El amor y la sumisión van de la mano.
Y hermanos, somos llamados y exhortados a amarnos y a someternos unos a otros, como cuerpo, como iglesia, ya lo hemos mencionado en estos domingos. Sin importar los roles que ocupemos, las funciones que ocupemos dentro del cuerpo de Cristo, somos llamados a someternos unos a otros. Somos llamados a amarnos unos a otros. Y esta verdad también aplica en cierto aspecto en el matrimonio. Hay amor y hay sometimiento mutuo, donde hay situaciones en las cuales el esposo piadoso se va a someter a su esposa. Y hay situaciones en las cuales la esposa va a amar de una manera sacrificial a su esposo, porque comprendemos bíblicamente que la sumisión es otro aspecto de ese amor sacrificial, donde voluntariamente me doblego, donde voluntariamente cedo a mis derechos, me entrego y voy a amar de una manera sacrificial. Les doy un ejemplo de esto. Seguramente les ha pasado, llegamos a nuestros hogares cansados de una jornada de trabajo y queremos tener nosotros un tiempo de relax, estar tranquilos. Quizás nos preparamos un mate, un té, un café. Queremos estar un tiempo tranquilos, despejar nuestra mente. Quizás nos ponemos a leer o a mirar un ratito la televisión y queremos estar tranquilos. Y los hombres saben de eso. Y rápidamente, cuando los niños escuchan que llegamos, ellos vienen a saludar, pero vienen también a querer jugar con nosotros. Y nosotros queremos tener un tiempo para nosotros. Así que los despedimos y decimos, ustedes vayan a jugar, papá va a tener un tiempo tranquilo. Nuestras esposas vienen muy amorosamente y nos dice, querido, te estuvieron esperando todo el día. Quieren jugar con vos, quieren estar con vos. Y eso también te hace bien a vos. Así que un esposo piadoso, un esposo creyente que lidera, pero sabe andar en humildad, ¿qué va a hacer? Se va a poner de pie y va a hacerle caso a su esposa y va a ir con sus hijos y va a jugar con sus hijos y va a estar con sus hijos. ¿Se dan cuenta cómo funciona la sumisión y el amor y la sumisión? En nuestro pasaje, el apóstol Pablo expone las diferencias que hay entre los roles de la mujer y el hombre, entre esa sumisión y el amor. Aunque sabemos por las Escrituras que tanto la mujer como el hombre son iguales en dignidad, en salvación, a la imagen de Dios, tenemos roles diferentes en el matrimonio. Y debemos vivir el Evangelio, y una vida centrada en el Evangelio me lleva a vivir ese papel distintivo en el cual debo andar. Así que la pregunta en esta mañana es si queremos ser matrimonios centrados en Cristo. Y espero que del otro lado de la pantalla vos digas, sí, yo quiero vivir de esa manera. Así que podamos tomar nota de estos principios. Para aquellos que todavía no están casados, que están solteros, les animo también a reflexionar y tomar nota. Que cuando llegue el momento ustedes puedan cumplir, puedan obedecer al Señor lo que Él dice en su palabra. Así que vamos rápidamente a nuestro texto, versículo 22, el rol de la esposa piadosa. Un matrimonio centrado en Cristo, la esposa piadosa tiene un rol. Y dice así la Escritura, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Claramente vemos el rol de la esposa piadosa. Y Dios es honrado en el matrimonio cuando la esposa se sujeta al rol de esa compañera sumisa, respetuosa. La mujer cumple
bien su rol cuando se somete, cuando se sujeta a su marido. Y cada mujer piadosa que ha nacido de nuevo, que ha puesto su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, que vive una vida controlada por el Espíritu Santo, debe ser una mujer sujeta a su propio esposo, sumisa a él, subordinada, bajo el liderazgo de su propio esposo. No debe ser sujeta y sometida a todos los hombres, no, debe ser sometida y sujeta a su propio esposo. Ella teme al Señor, ella honra al Señor y al hacerlo comprende el rol que Dios le ha dado a su esposo, que es de liderar, y gustosamente se somete a ese liderazgo. Vean el texto, no es el esposo el que debe someterla a la fuerza, no es el esposo el que debe someterla a la fuerza. Tampoco es la sociedad o la cultura la que digita el rol que vos, querida hermana, debes ocupar en tu matrimonio. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Así que espero que en oración vos puedas día a día someterte voluntariamente a tu esposo, porque amás a Cristo y también le amás a tu esposo. Muchos consideran que estos textos, como otros textos de las Escrituras, son textos culturales de ese entonces. Otros dicen que son textos machistas, donde la mujer no es libre de hacer lo que quiere, donde se cortan las libertades, donde hay un abuso del liderazgo masculino. Hermanos, debemos saber que toda desviación al plan de Dios es pecado. Y el machismo claramente es pecado, pero el feminismo también es pecado. Debemos cada uno ocupar el rol que Dios nos ha dado, el matrimonio, y vivir bajo su temor. Dios nos creó y Él estableció roles diferentes en los cuales debemos desarrollarnos, dejando nuestros conceptos mundanos. Nuestra mente debe ser transformada por la verdad de Dios. Nuestra mente debe ser renovada por las Escrituras. Así que, querida hermana, cumple tu rol. Sé libre y glorifica al Señor al someterte a tu esposo. Ahora vos, al estar en Cristo, podés cumplir este mandato. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Para comprender ciertas verdades, muchas veces debemos ver lo que no es. Y algunos puntos que nos aclaran el panorama de lo que es la sumisión al ver lo que no es la sumisión. El pastor Tim Chester, en su libro El matrimonio centrado, nos ayuda con estos puntos. Y dice, la sumisión no significa que vas a estar de acuerdo con todo lo que tu esposo te diga. La sumisión no significa que vas a estar de acuerdo con todo lo que tu esposo te diga. Va a haber un cambio de opiniones, va a haber diferentes puntos, pero cada parte tendrá que humildemente expresar su opinión. No es una guerra por quien lidera. No, mi hermana, vos tenés en claro el rol de tu esposo y vos te sometés, le podés dar tu opinión, pero hay una actitud sumisa. Aunque no estés de acuerdo con él, te sometés. El apóstol Pedro en su primera carta les dice a las mujeres, en el capítulo 3, versículo 1, que deben estar sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, o sea, no son creyentes, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ¿qué? Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Así que claramente hay un punto de desacuerdo enorme entre esta mujer de 1 Pedro, porque ella cree y su esposo no, pero ella igualmente, por amor al Señor, se va a someter y va a proclamar el Evangelio mientras se somete a su esposo.
La sumisión tampoco es resignación. El decir, bueno, Él es así, Él no va a cambiar nunca, y yo me debo someter a ese liderazgo imperfecto. No es así, mi hermana. Debes honrar al Señor, debes cumplir tu rol, pero también debes orar en fidelidad, esperando ver cambios significativos en su vida. Si tu esposo no es creyente, si tu esposo no es de Cristo, ora al Señor, clama al Señor por su salvación, pero mientras vos vivís una vida piadosa, una vida que se sujete a Él, a su liderazgo. Y si tu esposo es de Cristo, debes ser paciente, porque de la misma manera que el Señor te está cambiando a vos, lo está cambiando a Él. Y esa sumisión, ese respeto será fundamental para el crecimiento de tu esposo. Para el crecimiento de tu esposo. La sumisión tampoco significa que tu esposo es la fuente de tu fuerza espiritual. Muchas veces pensamos que ese liderazgo que el esposo tiene como líder espiritual, que lo es, pensamos que él es la fuerza espiritual, la fuente espiritual para mi vida. Y hermanas, como vimos allí en 1 Pedro, ese hombre que es desobediente a la palabra no puede ser la fuente espiritual porque no tiene vida espiritual. Recuerda, la fuente única, tanto para el hombre como para la mujer, es Cristo, es el Señor. Una vida rendida al Señor Jesucristo. Recuerda cómo comenzamos este sermón, meditando y pensando en esa vida controlada por el Espíritu Santo. Allí está nuestra única fuente, el Señor mismo. Nuestro esposo es el Señor, en el cual debes vos depender. Debes ser llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo. Y por último, la sumisión no significa que debo actuar con temor al hombre. Muchas mujeres se sujetan porque tienen miedo de sus maridos. Y eso no debe ser así en un matrimonio cristiano. Debo temer a Dios, honrar a Dios, y por eso voluntariamente me someto a su liderazgo. Ejerzo mi responsabilidad, cumplo mi rol en ese plan glorioso diseñado por Dios, que es el creador de la familia. Así que las esposas piadosas deben someterse, deben ponerse bajo la autoridad de sus esposos. Ellas ya no están bajo la autoridad de sus padres, ellas ya no están bajo la autoridad de sus propios corazones, están bajo la autoridad de Cristo y de sus propios esposos. Ahora deben pensar en Él, ponerse bajo la autoridad, y lo deben hacer sin regañadientes, lo deben hacer sin queja, lo deben hacer sin amargura, lo deben hacer sin manipularlo, lo deben hacer en obediencia al Señor. Versículo 22, como al Señor, como al Señor. Verso 33, respetando a su marido. Así que en todo debes someterte, aunque ya sabes que su liderazgo no va a ser perfecto, en todo debes someterte, en todo, como dice allí al final del versículo 24. Y obviamente ese en todo no incluye mi sometimiento a principios que van contra del Señor y contra de la Escritura. No incluye que lo siga en asuntos que son pecaminosos, porque yo quiero honrar al Señor en todo, porque mi sometimiento primero es al Señor y luego a mi esposo. ¿Cuál es la razón teológica que Pablo da aquí y que enfatiza ese sometimiento de la esposa a su propio marido? Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol dice que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios.
Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Hay una posición, hay un lugar establecido, diseñado por Dios, que el hombre es cabeza de la mujer. Hay una responsabilidad mayor en nosotros, porque somos los líderes puestos por Dios en el hogar. Y como cabeza del hogar nosotros tenemos que dar cuenta de cómo cumplimos nuestro rol al sujetarnos al Espíritu. Pero ustedes, hermanas, también deberán de dar cuenta cómo ustedes se han sujetado a sus esposos, cómo se sometieron a su liderazgo. Una vez más, como a lo largo de la epístola, el apóstol nos muestra la centralidad del Evangelio en cada área de nuestra vida. Y el apóstol introduce esta imagen ya conocida por la iglesia primitiva, que Cristo es el Señor, que Cristo es preeminente, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Él es preeminente, Él es el Señor. Cristo nos salvó, Cristo nos liberó de nuestros pecados. Él nos trajo a su luz, Él nos trajo a su reino. Y ahora nosotros vivimos bajo su autoridad. No vivimos para hacer lo que nosotros queremos, vivimos para hacer lo que Él quiere, vivimos para cumplir su voluntad. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia que hace gozosamente se somete a Cristo, a este Salvador amoroso. Le servimos, le amamos. Él es preeminente en su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor. No hay discusión. Y así como no hay discusión en eso, versículo 24, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, sujetas. Así como la iglesia lo está a Cristo, las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos en todo. Hermanas amadas, hay mucho para asimilar, para reflexionar. Debes cumplir tu rol. ¿Y cuál es ese rol? Someterte a tu propio esposo, a tu marido. Debemos someternos al Señor y a su palabra. Debes someterte y ser controlada por el Espíritu Santo. Y es mi oración, mi querida hermana, que puedas vivir una vida en piedad, siendo un ejemplo de sujeción. Que puedas ser una imagen al mundo de lo que significa que la iglesia se someta a Cristo. Que puedas animarte a través de esta exhortación y que puedas gozarte en el Señor de lo que Él te ha hablado en esta mañana. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? El rol del esposo piadoso, versículo 25. Y a las hermanas han tenido 3 versículos de instrucción y nosotros tenemos más del doble. Así que debemos prestar atención porque Dios nos quiere hablar severamente a cada uno de nosotros, los hombres piadosos, hombres que estamos en Cristo y que deseamos ser ese líder que Dios quiere que seamos. El rol del esposo en un matrimonio centrado en Cristo es fundamental. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El rol nuestro, el rol del esposo piadoso, Dios es honrado, le damos gloria a Dios cuando nosotros nos sujetamos a ese rol que Él nos ha dado de un esposo amoroso, de un líder servicial, de un líder que se sacrifica por su esposa, por su familia. Somos llamados, como dice ahí el texto del versículo 25, a amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. Versículo 26, somos llamados a amarla con un amor santificador. Hermanos, debemos ejercer nuestro liderazgo,
Debemos ejercer nuestro gobierno en el hogar desde el sacrificio, desde el servicio, por interés por el otro. Y el Señor nos está llamando a liderar desde el morir cada día nosotros. El matrimonio cristiano, el líder que vos y yo debemos ser, es una invitación maravillosa a que día a día muramos a nosotros mismos y poder reflejar de alguna manera, sabiendo que por momentos será algo muy tenue, el amor de Cristo por la iglesia. Hermanos, somos llamados a morir en nuestro liderazgo, a morir a nosotros mismos, por servir a nuestras esposas, a nuestros hijos. ¿Queremos amar a nuestras esposas? Debemos mirar a Cristo. Debemos mirar a Cristo como Cristo amó a la iglesia. Debemos mirarle a Él. Y dice en nuestro pasaje que se dio a sí mismo por ella. Él se dio a sí mismo por ella. Él, siendo el Señor de señores, se vistió de siervo. Él, siendo el dador de vida, Él dio su vida. Él, siendo el creador, el autosuficiente, tuvo hambre, pasó necesidad, no tenía dónde recostar su cabeza. Nuestro Señor amó hasta el fin. ¿Recuerdan esa imagen allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13? Nadie quiere lavar los pies de nadie. Están todos sentados, dispuestos a comer la cena pascual, pero nadie quiere servir al otro. Y es el Señor que da el ejemplo y le lava los pies a cada uno de sus discípulos. Es el Señor Jesucristo que nos dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, debemos amar a nuestras esposas de esa manera. Despojarnos de nosotros mismos. Debemos una y otra vez ir al Calvario, y si queremos ser un líder piadoso en el hogar, un esposo piadoso que cumpla su rol, debemos tomar la forma del Calvario. El matrimonio es un llamado al sacrificio, un llamado a la renuncia. Es amar. Y es todo el tiempo tomar la iniciativa. No para ser el jefe rudo, sino para ser el primero en servir. Siempre debemos tomar la iniciativa como líderes del hogar, como un hombre piadoso de servir y de amar a nuestras esposas. Claramente el apóstol Pablo despliega el Evangelio delante de nosotros. Las buenas noticias de salvación. Él nos amó, no por nuestro valor. Él nos amó para darnos valor, para darnos dignidad. El Señor Jesucristo nos amó y nos dio valor. Su sacrificio perfecto. En ese sacrificio perfecto Él nos santificó posicionalmente. Hemos sido declarados santos y sin mancha. Y por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Cristo, estamos siendo santificados progresivamente hasta la altura de Él. Hermanos, quiero que observen allí cuánta paciencia que vemos aquí del Señor, en ese amor, en esa entrega. Cuánta paciencia que tiene el Señor por su iglesia. Cuánta paciencia que tiene el Señor por nuestras vidas. Que Él nos va transformando a su imagen por medio de su palabra. Observa y ama de esta manera. Ama con un amor santificador. Que ese amor sacrificial, que ese liderazgo, que tu sumisión a la Escritura, al Espíritu Santo, produzca en tu esposa santidad. Que ella pueda crecer en semejanza a Cristo. Cuando ella te ve liderarla en amor, de una manera sacrificial.
Hermanos, debemos ser líderes espirituales. Cada uno de nosotros, líderes espirituales. Y ver lo que ella necesita. Debemos estudiar a nuestras esposas, ver sus necesidades más profundas. Debemos ser ese discipulador especializado que la observa, que la ama, que la cuida, que vela por su bienestar espiritual, por su bienestar físico, que la ayuda con sus luchas, que la ayuda con sus tentaciones, que la confronta cuando está afanada, que la ministra, que la cuida, que la ayuda también en sus ministerios, para que ella sea fiel en obedecer al Señor y que pueda andar en esas buenas obras que el Señor preparó para ella. Ese es nuestro rol, hermanos. Siendo un hombre sumiso al Señor, cumpliendo ese rol que Dios nos dio. Debes amar a tu esposa. Querido hermano, fuiste amado, fuiste perdonado, fuiste redimido, y todo eso fue por gracia. Y ahora el Señor te pide que vos ames a tu esposa de esa manera, como Cristo. El apóstol, a partir del versículo 28, él previamente ha hablado de redención, pero ahora habla en cuanto a la creación, nos lleva a pensar en la creación, al Génesis y esta instrucción. Versículo 28 dice que debemos amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Nos lleva así al Génesis, de ese cuidado que tenemos nosotros y cómo nos proveemos, cómo nos sustentamos. De la misma manera debemos hacerlo con nuestras esposas, porque bíblicamente hablando, biológicamente hablando, somos un cuerpo con nuestras esposas. Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nos lleva a Génesis capítulo 2. Y después agrega, grande es este misterio, una vez más hablando de ese misterio maravilloso de Cristo con la iglesia. La lógica de Pablo es directa, es sin rodeos. Vos estás cuidando tu cuerpo, vos lo alimentás, vos dormís, comés, te recreás. Bueno, lo mismo brindará a tu esposa. Ustedes son una sola carne, son un solo cuerpo. De esa manera debemos amarla y cuidarla. Un matrimonio centrado se resume en el versículo 33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, mucho que meditar en esta semana. Debemos poner nuestra plomada y ver si estamos centrados en Cristo. Ver si las mujeres están cumpliendo su rol y si nosotros los hombres estamos cumpliendo nuestro rol en el matrimonio. Un matrimonio centrado en Cristo, centrado en el Evangelio. Y hay mucho que pensar y mucho que hablar con tu cónyuge. Y delante del Señor lo digo, en esta semana he hablado y le he pedido perdón a mi esposa. Porque tantas veces no la he amado como el Señor me manda. Y por eso es necesario hablar con tu cónyuge, humildemente someternos delante del Señor, pedirnos perdón, hacer ajustes en obediencia a su palabra y saber, amados hermanos, que nuestros matrimonios van a ser atacados. Nuestros matrimonios están siendo atacados. Están siendo atacados primeramente por nuestro propio pecado. Y debemos humildemente ir al Señor y que Él nos siga transformando la imagen de Cristo. Pero también será atacado por el pecado de otros. También será atacado por el enemigo de nuestras almas. También será atacado por todo este sistema
por el mundo y debemos presentar batalla. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo sumisos, controlados por el Espíritu Santo, sometiéndonos unos a otros. Debemos presentar batalla, debemos pelear esa batalla de la fe, debemos ser sumisos a Cristo plenamente. Hermanos, si el Señor, si Cristo no es central en nuestras vidas, si el Señor, si Cristo no es central en nuestras vidas, en vano estamos edificando nuestro hogar. Si el Señor no es central en nuestras vidas, en vano estamos edificando nuestro hogar. Y algo más que sale del texto: si la iglesia no es central en nuestro matrimonio, en vano estamos trabajando. En vano estamos trabajando en nuestro hogar. No podemos separar Cristo de su iglesia. Por eso el apóstol dice: grande es este misterio. Somos miembros de su cuerpo. Cristo debe ser central y la iglesia también. El matrimonio existe para la gloria de Dios. Así que nosotros, matrimonios cristianos, que podamos ser un dulce aroma de Cristo ante este mundo que nos observa. Que podamos ser un matrimonio centrado en Cristo, centrado en el Evangelio. Vamos a orar, amada iglesia. Señor y Padre, una vez más, oramos en esta mañana. Queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Gracias por instruirnos tan claramente. Y gracias te damos, Señor, por que tú nos permites ver la centralidad de Cristo en nuestra vida, pero también en nuestro matrimonio. Señor, que podamos glorificarte mientras vivimos cada uno en nuestro rol. Poder ser sumisos a tu palabra, sumisos a tu verdad, Señor, y glorificarte. Oro, Señor, en esta mañana por las hermanas, para que tú les enseñes a vivir una vida piadosa, sumisa, en obediencia a ti, en obediencia a tu verdad, Señor, comprendiendo y viendo a ese líder espiritual que tú les has dado, que puedan gozarse y someterse a ese liderazgo gozosamente. También, Señor, oro por nosotros, los hombres, para que podamos vivir una vida centrada en ti, Señor, y podamos amar a nuestras esposas de una manera sacrificial. Que podamos, Señor, santificarlas, que podamos cuidarlas, que podamos velar por ellas. Oh, Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Nos humillamos delante de ti y oramos, Señor, para que tú sigas santificándonos, que tú santifiques nuestros matrimonios, que podamos glorificarte, que podamos ejemplificar, Señor, de alguna manera esa relación que tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, tiene con su iglesia. Oh, Señor, permítenos vivir una vida centrada en Cristo, una vida centrada en la iglesia local, que glorifique tu santo nombre, Señor, que lleve gloria a ti. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendice tu palabra. Señor, en esta mañana también oramos que tú fortalezcas a aquellos hermanos que su cónyuge no es de ti aún. Que tú en tu gracia les salves. Pero también, Señor, oramos para que tú fortalezcas a nuestro hermano, a nuestra hermana, que está en esa situación, en esa relación de desigualdad. Que tú les fortalezcas, Señor, para que pueda mostrar a Cristo, modelar a Cristo en cada aspecto. Que tú trates con ellos y que tú uses eso, Dios, para tu gloria. Trayendo a ese esposo inconverso a los pies de Cristo, trayendo a esa esposa
inconversa a los pies de Cristo, que tú te glorifiques, Señor. Y Padre amado, también en esta hora oramos como iglesia por aquellos que están enfermos de nuestra congregación, pero también en nuestro país, Señor, tantos. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia. Oramos, Señor, para que tú les salves. Oramos, Señor, para que tú nos uses como iglesia en medio de este tiempo tan difícil que atravesamos como país. Oramos, Señor, por los gobernantes. Oramos, Señor, en esta mañana por la intendencia. Oramos por el gobernador. Oramos por el presidente. Oramos, Señor, que tú obres en sus vidas. Que ellos puedan conocerte, Señor. Que puedan conocerte a ti, el Dios vivo y verdadero. Que puedan conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Que puedan ir a ti en arrepentimiento y fe. Oramos por ellos. Oramos para que tu iglesia pueda vivir quieta y reposadamente en medio de un país tan agitado. Oramos, Señor, para que tú nos concedas la gracia de atravesar este tiempo en gratitud, en alabanza, en adoración a ti. Oramos que tú nos suplas para cada necesidad. Oramos por trabajo, oramos por salud, que tú nos guardes como iglesia. Oramos para que de manera temprana podamos reunirnos, Señor. Oramos para que este lugar pueda estar lleno de personas viniendo a Cristo, verdaderos adoradores. Oh Señor, oramos en esta mañana por eso. Y Padre amado, una vez más gracias por tu palabra y por hablarnos. Que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestras vidas y que Él ilumine nuestra mente para entender y vivir conforme a tu verdad. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Recuerden los grupos de oración y discipulado, de ser fieles, de participar. Hay mucho para asimilar, para reflexionar, para conversar juntos en este pasaje que hemos meditado. Un matrimonio centrado en Cristo, centrado en el Evangelio. Que el Señor les bendiga ricamente.